espeluznante despertar en la zona centro-sur. Devastador terremoto deja al menos 214 muertos. Regiones del Maule y Biobío reciben el golpe más duro. Rescatan a 20 personas de un edificio colapsado. El mar entró hasta la plaza de Talcahuano y en Juan Fernández hizo desaparecer al pueblo. Caen tramos enteros de carreteras mientras incendio con humo tóxico amenaza a Santiago por el norte. Caos en la ruta al sur, puentes desplomados complican el regreso de los chilenos a sus hogares. Con el auspicio de Club Movistar, un mundo de beneficios. Ya comenzó uno gratis de Unimark. Now es tiempo de ti. Replay. Corpuntos, el nuevo programa de puntos de Corbanca. Y Home Muebles de Home Center Sodimac. Presentamos 24 horas Central. Las imágenes de la destrucción. Buenas noches, bienvenidos a las noticias en este sombrío 27 de febrero en el que tenemos tantas vidas que lamentar. Esta madrugada el temor se apoderó de gran parte del país con un terremoto que alcanzó los 8,8 grados en la escala de Richter. 7 regiones enteras fueron azotadas por el movimiento, dejando, como vemos, caminos cortados, ciudades incomunicadas y un trágico balance de 214 personas muertas hasta el momento. Desde Valparaíso a la región de la Araucanía fueron casi 3 minutos de pánico y de desesperación que parecían no acabar nunca y cuyas réplicas hemos sentido durante todo el día de hoy. Patricio Ojeda con un balance del miedo que despertó a Chile. Resulta a lo menos infernal el ruido con el que medio Chile despertaba a la madrugada de este sábado. Las cámaras del reality Pelotón captaron el minuto exacto en que comienza lo que más tarde terminaría en una verdadera tragedia. Tan solo segundos antes y como cada noche, los reclutas dormían placenteramente hasta que comienzan a notar los primeros movimientos debajo de sus camas. Este recluta fue de los primeros en abandonar el dormitorio y su cama se convirtió en el registro más elocuente de la magnitud del terremoto. Dos larguísimos minutos y medio que no solo parecieron interminables para los reclutas de Pelotón, miles de chilenos corrieron despavoridos intentando salvar sus vidas. El primer movimiento llegamos, pescamos las niñas, son mellizas, 7 meses, y rajar la cagada, se quebraba unas cañerías arriba. Fue terrible, terrible. Yo creía que no, yo le tengo terror a los temblores. Nunca había escuchado una situación tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. La mayoría de nosotros pensamos que eran nuestros últimos segundos en la Tierra. Lo que siguió al movimiento telúrico es algo pocas veces visto en el firmamento capitalino. Una serie de destellos iluminaron el cielo previo al corte total de la luz y al inicio de varios focos de incendio. Las primeras imágenes dejaban ver la brutalidad del terremoto. La losa del estacionamiento de este edificio Las Condes se vino abajo, dejando una secuela de desastre. Se cayó todo, tenemos daños estructurales muy serios, alrededor de 50 autos perdidos ya. Afortunadamente no tenemos ni un daño, no hay víctimas, no tenemos ninguna personería. Yo vivo en el -1, que generalmente nunca se siente nada para los temblores y la cuestión así, se cayó todo abajo, incluso el -1. Era impresionante. El pánico se apoderaba de las calles y más cuando la cúpula entera de la iglesia de la Divina Providencia figuraba derrumbada en plena calle. La réplica en este minuto, la gente no quiere entender que esto está debilitado. Cualquier réplica se puede venir abajo.
cámaras de seguridad también registraron el primer gran terremoto del siglo XXI en distintos lugares de la capital. Es así como se vivió en las calles de Santiago este sismo, razón suficiente para entender por qué miles de personas preferían refugiarse en la intemperie. Justo subí a buscar algo hace como una hora y otra vez empezó a moverse, así que... ¿Prefirieron quedarse acá entonces? Sí, definitivamente. Que se cayó el bandejón de la piscina encima de los autos y todas las pasarelas, además de también los azulejos y los vidrios, televisores. Todo el pasaje quedó, pero ya no podemos vivir ahí. Solo con la luz del día se pudo apreciar la tragedia en toda su dimensión, después de esos aterradores minutos en que la tierra se movió y fuerte, momento de este Chile país sísmico que muy pocos podrán olvidar. Bueno, van 214 personas muertas, según el registro oficial por efecto del terremoto. El número de seguro va a aumentar. Más de 500.000 viviendas tienen daños irreparables. En Chillán, el kilo de pan se está vendiendo por 1.500 pesos, un litro de agua a 1.000. Son solamente algunas de las consecuencias del sismo que revisamos en el informe de Pasaraya y Carolina Segura. Registraron los cerca de 3 minutos de un terremoto que llegó al umbral del pánico, unos 180 segundos que para los chilenos pareció una eternidad. Las cámaras de seguridad de tránsito mostraron el movimiento que llegó hasta los 8.3 en la escala de Richter, una magnitud que dejó estragos en casi todo el país, pero que golpeó especialmente a las zonas centro y sur. No quedó nada en el departamento. Todo destrozado, todo, no quedó nada dentro, nada, todo destrozado. Tú puedes subir lo que sea, las paredes se abrieron, todo. De madrugada, justo a las 3:34, el potente movimiento llegó como un estruendo, con un sonido que pareció predecir la calamidad. Las cámaras del reality Pelotón archivaron el ruido ensordecedor. Nunca me había pasado, un desastre, la quebrazón, todo, nunca me había pasado una cosa así. El piso se movió desde las regiones de Antofagasta hasta Los Lagos. El epicentro se localizó a 63 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cauquenes. Hasta ahora, oficialmente, 214 personas murieron. Durante horas se suspendió el suministro de agua, electricidad y las comunicaciones enmudecieron. En Concepción, octava región, más de 60.000 familias fueron afectadas por el terremoto. Varios edificios se derrumbaron y aquellos más antiguos cedieron ante la fuerza del movimiento. El puente viejo que atraviesa el río Biobío igual sucumbió. No fue el único. Completamente destruido quedó el puente sobre el río Claro, en la región del Maule. En Rancagua, la iglesia de San Francisco sufrió graves daños estructurales que hacen prever su demolición. En la localidad de Huacargüe se derrumbó la iglesia Patrimonio Histórico y en Santa Cruz un edificio de 4 pisos colapsó, provocando la muerte de 2 personas. La cárcel en Chillán fue afectada por un incendio. Varios reos se dieron a la fuga. Carabineros tuvo doble trabajo, coordinar las labores de rescate y la detención de los fugados. Esta fue una de las ciudades más afectadas. En su hospital, algunos pacientes tuvieron que ser atendidos en el patio. Las salas ya estaban copadas. En Talca el susto fue mayúsculo. Miles de personas salieron a las calles con miedo de posibles derrumbes. Muchas familias optaron por pasar la noche en plazas o patios. El litoral también supo del terremoto. En Dichato, octava región, el relato de lugareños dice que el pueblo desapareció bajo las aguas. Entre los escombros habría fallecidos y la mayoría de las casas fueron arrastradas por las olas. Fue terrible, pues. Perdimos todo, los vehículos de nosotros, el vehículo de mi hijo, la casa, todo, de la casa veraneo que teníamos aquí. Nos quedamos con un puesto, yo ando con camisa de dormir, con lo puesto. Lo único que se podía hacer era arrancar nomás antes que llegara el tsunami. Una vez que estuvimos arriba, inclusive con los rayos de la luna, se veía, digamos, cuando el mar se estaba recogiendo. Y después vino la salida y ahí, digamos, un ruido
que venía como puro tronando, nomás con puro trueno, todo esto y la quebrazón de casa. La quinta región, pese a sus antiguas construcciones, resistió bien, muy distinto a lo que ocurrió en el terremoto de 1985. Aunque el Festival de Viña del Mar fue cancelado, este año no habrá noche de clausura. La presidenta Michelle Bachelet tuvo dificultad para llegar desde su hogar en Vitacura hasta la ONEMI. En la oficina de emergencias tuvo su primera reunión de coordinación. El primer mensaje se concentró en traspasar tranquilidad. Hay que mantenerse tranquilo, alerta, quienes tienen que estar alerta, que son las instituciones que están haciendo el trabajo. Luego hizo un sobrevuelo por las regiones séptima y octava. Aterrizó en Talca, Constitución, Cauquenes y Concepción. Estoy impresionada. O sea, el grado de destrucción en Constitución es tremendo. Y probablemente porque Cauquenes, digamos, está en una... O sea, si bien está más al sur, toda esta zona ha sido una zona de un terremoto extraordinariamente fuerte. Y por lo tanto, bueno, aquí hemos estado con el alcalde, hemos estado con los bomberos, con la policía, con la Carabineros de Chile, tratando de identificar primero que nada la gravedad de la situación, los problemas más urgentes, para mirar cómo en coordinación con la región por un lado y luego a nivel país podemos venir en ayuda. El presidente electo Sebastián Piñera por la tarde viajó a Concepción, una de las zonas más azotadas. Ahí presenció el rescate de un hombre quien quedó atrapado entre los escombros de un edificio. En esa ciudad anunció las primeras medidas de su gestión. Vamos a hacer uso del 2% constitucional porque esto es una catástrofe que va a requerir una acción muy enérgica, muy eficaz y muy oportuna. En Santiago, la pasarela Miraflores de la autopista Vespucio Norte no resistió. Sus robustos pilares cedieron ante el ondular de las ondas telúricas. Una decena de automóviles quedaron atrapados. Otros que transitaban por sus vías se desplomaron. Increíblemente, nadie perdió la vida. Un incendio en Lampa de una empresa de productos tóxicos elevó una gran nube oscura. Los vecinos fueron evacuados, mientras el humo durante horas cubrió gran parte del cielo de la región metropolitana. En Maipú este edificio colapsó. Todos sus ocupantes debieron ser evacuados. El aeropuerto de Santiago continúa cerrado, aunque se estima que mañana podría ser habilitado un lugar para el tránsito de pasajeros. Su construcción está parcialmente afectada, aunque las pistas de aterrizaje quedaron inmunes al fuerte movimiento. Por ahora se ha decidido que las clases en las zonas de catástrofe se reanudarán el lunes 8. Con el pasar de las horas, la cantidad de víctimas aumentará. Desde el norte hasta el sur, más de 500.000 viviendas tuvieron daños severos. Son los estragos de una madrugada violenta que despertó bruscamente al país, que a esta hora recién comienza a mostrar todo su devastador poder. Y que se prepara también para pasar en muchos casos la noche a la intemperie. Una de las regiones más golpeadas es la del Biobío, sus balnearios, su puerto principal, Talcahuano, su capital, donde se buscan sobrevivientes en un edificio que colapsó. Tomamos contacto en directo, ahí está con Amaro Gómez Pablos, que está precisamente en Concepción. Amaro, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Consuelo. Estamos a 92 kilómetros del epicentro y se nota la imagen emblemática del azote aquí sobre la provincia de Concepción. A mis espaldas, en este edificio, un edificio de 14 pisos que colapsó sobre su espalda y donde tenemos una operación de rescate en estos momentos en curso. Hay vida latiendo entre medio de los escombros y hay bomberos que están sosteniendo conversaciones con algunas de las personas allí vivas. Sabemos, por ejemplo, de la existencia de un matrimonio, bomberos hablando con él, ella aparentemente fallecida, una situación que estamos monitoreando, pero que te permite contextualizar el dramatismo que se vive todavía a estas horas aquí en Concepción. Amaro, tenemos muerte, precisamente... pero también supervivencia. Tenemos precisamente una nota preparada por Ángela Robledo respecto de las historias que se están viviendo con ese edificio que está a tus espaldas. Correcto. Vamos con ella. Estaba durmiendo y de repente todo se empezó a caer. Frente a la estación, el edificio se cayó completo. No supe cómo salí, cómo caí, nada. Pensaba que la tierra los tragaba.
La tierra del Biobío se agitó sin piedad mientras gran parte de la población dormía. Desde 1960 que la región no sufría un sismo tan violento, en verdad mucho más violento. Estaba durmiendo y un estruendo y bajé. Mi casa se me cayó. El Gran Concepción quedó completamente a oscuras y nadie podía dimensionar el alcance de la destrucción. Prácticamente todas las construcciones de la ciudad habían sufrido daños, unas más que otras, como la casa en la que vivía Constanza y su familia, que se derrumbó completamente. Ya, tómale de los pies. Tómale de los pies. Yo te estoy tomando los casos. Confianza, con confianza. Estamos nosotros acá. Mira, si no le va a pasar nada. Mira, ya está el otro amigo del terror. Ya, estamos. Ya. ¿Listo? Quizás se murieron todos. ¿Ya? Mi tía me salvó y se cortó todas las piernas. Rescatadas por vecinos, ambas intentaban ubicar un lugar más seguro. Asimismo lo hacían miles de penquistas que no se atrevían a volver a sus casas. Las primeras horas fueron de total confusión, sin electricidad, sin comunicaciones y con el miedo inminente a las réplicas que no tardaron en llegar. Soy de ahí. ¿Ya? Toda la casa de abajo, mira. ¿Cómo está la crema, hijo? Mira. Esa es mi casa. Nunca he vivido, bueno, es una novedad para mí y una novedad más o menos terrible. No se lo da a nadie en este momento. Miles subían hacia plazas y terrenos abiertos que ofrecían un poco más de seguridad. En el camino muchos colapsaron y le perdían la pista a sus seres queridos. ¡Daniel Augusto! En todas las calles había destrucción. Entre medio algunos heridos se acercaban a los equipos de TVN para advertir nuevas y graves situaciones que la oscuridad total hacía imposible de detectar, como la caída de un edificio nuevo de 15 pisos en el sector de la estación. Se cayó completo el edificio para allá, miren. Estoy golpeado y yo estaba solo en el segundo piso y no supe cómo salí, cómo caí, nada. Pero el edificio se cayó completo. Un vecino del edificio intentaba rastrear a personas atrapadas, pero no veía nada y algunas horas más tarde recién se podría advertir la dimensión de esta tragedia. Fue el terremoto grande y de repente se dio vuelta el edificio completo y fue súper grande, se movió todo y hay demasiada gente dentro. El edificio tenía 80 departamentos y yo creo que hay harta gente. Como si el miedo y la incertidumbre no fueran suficiente, el terremoto trajo consigo la generación de al menos 3 incendios de gran magnitud. Una empresa, la Facultad de Química de la Universidad de Concepción y una explosión en la cárcel El Manzano iluminaban la noche penquista, con un fuego que destruía tanto o más que el movimiento telúrico. Otros que vivieron los 2 minutos de pesadilla fueron los pacientes que permanecían hospitalizados en el hospital regional. El personal debió evacuar a decenas de enfermos hacia sitios más tranquilos. Aquí en la maternidad y acá juntas. Es un pánico y asustada por mis hijas también. Bueno, estamos en subterráneo y se cayeron las cosas, se quebraron termos, algo que no esperábamos, todo esto. Yo no veo casi nada, imagínense esto. Se cayó todo, las bombas, que sea la tele, todo. A esa hora el amanecer ya estaba próximo a llegar y con ello la dimensión real de los daños y las víctimas. A esa hora ya se contabilizaban al menos unas 150 las personas atrapadas en construcciones destruidas. Por las calles, la gente sin dormir deambulaba confusa, sin respuestas ante las fuerzas del sismo más violento que han enfrentado en sus vidas. Venía el vehículo ese en velocidad y se pasó de largo aquí abajo. Y chocó ahí, alcanzaron a salir la gente. ¿Se incendió esto después? Después se incendió. El día trajo la visibilidad, pero en toda la ciudad no había agua ni luz eléctrica. Colapsaron las bencineras y en todas las calles había transeúntes imposibilitados de avanzar entre tanta ruina y escombros. Atiné a ver a mis hijos, no podía abrir las puertas. Ninguna puerta se podía abrir, cayó todo el suelo, todo. Este edificio de oficinas entregado en el 2009 aún estaba con sus propiedades en venta.
En el centro de la ciudad, en el casco histórico y en verdad, en todas las calles había destrucción. Algunos recordaban el último terremoto de 1960. Muchas construcciones antiguas que resistieron entonces ahora estaban por el suelo, incluido el puente viejo sobre el río Biobío que une Concepción con San Pedro de la Paz, que aunque ya era usado solo por peatones y vehículos de emergencia, sin duda que era uno de los símbolos arquitectónicos más importantes de la región. Pero quizás una de las historias más emblemáticas de este terremoto se vivió en el edificio Vista Río, aledaño a la estación que en 2 minutos terminó con sus 15 pisos en el suelo. Recién terminado, contaba con el 55% de sus 80 departamentos ocupados. Con la luz del día, sus propietarios veían el esfuerzo de toda su vida en ruinas. Llegué con mi hijo aquí y encontré el edificio abajo, mi señora sola. Cayó cuando hubo el temblor, el terremoto, salí, pero salí como a la media hora. Me ayudaron a salir porque yo estaba en el 2.º piso. Que mi señora ahí está en el 14º piso, salí solo, yo solo tuve que salir. Y no están haciendo nada por mi señora. ¿Tu señora está sola? Con mi hijo. ¿Con qué edad Sí, ahora yo lo voy a ir a rescatar. Hacia arriba podemos salir y encontramos ese foco de luz y vimos que era una ventana. ¿Y en ese momento qué pensaste? Pensábamos que moría. Y yo escuché los gritos de mi amigo, lo fui a ver a la puerta y se empezó a desplomar el edificio. Caímos como caída libre y... Al minuto hemos podido sacar a 22 personas vivas del lugar. El procedimiento consiste en entrar en zona de silencio a poder ubicar los lugares donde eventualmente podría haber personas que generalmente están generando algún tipo de ruido, manifestación. Exacto. Se detecta el punto, se marca y entra una fuerza de tarea que trabaja específicamente en ese punto. Ahora, por el tamaño de la estructura, la verdad es que en un momento tuvimos 5 puntos distintos trabajando fuerzas de tarea que gracias a Dios al minuto hemos podido llegar con éxito. Tanto las víctimas como los heridos y las personas desaparecidas resultan difíciles de cuantificar con certeza porque toda la ciudad aún está con serios problemas en sus servicios básicos y en las comunicaciones. Para ellos, la única certeza es que a todos el terremoto les quitó algo importante. Sin duda que aquí sus vidas ya no serán las mismas de antes de este 27 de febrero. No serán las mismas, Consuelo. Es la impotencia de estar hablándote aquí de pie mientras a escasos metros hay todavía gente atrapada entre los escombros. De aquí han salido cadáveres, pero también hay historias de supervivencia. Es el caso de Alberto Rozas, que todavía tiene cortes en el cuerpo, él con su hija en el 13º piso. ¿Cómo fue y cómo fueron esos momentos críticos? Fue terrible, se movía todo. Yo pensé que la verdad que perdía la vida de mi hija. Yo me abracé a ella, yo pensé que el techo se caía, luego me fui hacia el baño y entre terremoto y caía de esta porquería, no vi la diferencia. Luego, cuando ya terminó todo, lo único que atiné a tirar un poco de ropa en el suelo, porque estoy lleno de cortes y cuestiones. Mi hija igual un poco, pero siempre la abracé, siempre conmigo. ¿Escuchaste quejidos, gritos de parte de otros vecinos? Cuando pude salir, cuando vi que tenía una ventana para salir y puse un colchón y salí, sí, habían en otros pisos donde gritaba ayúdenme, pero yo tenía que sacar a mi hija. Yo tenía que llevarle a la hija a su mamá. Y estás aquí con Fernanda de 7 años. Cuéntame, ¿has recibido algún tipo de ayuda? No, nada. Yo fui el primero junto con 2 personas más, una de ellas que me ayudó del piso 11 y 12, y no, ningún tipo. O sea, yo de ahí salí caminando, a pie pelado, y a mi hija le puse unas chalitas. ¿Agua, frazadas, es de noche, alimento? No, nada, es que nosotros de aquí desaparecimos. Yo después volví cuando esto ya estaba de día. O sea, mi primera cosa es sacarla a ella de aquí y llevarla a su mamá, nada. Pero nadie se ha comunicado conmigo, yo dejé mis datos y todo el cuento, pero no, nada. Alberto, gracias y gracias por compartir tu testimonio con nosotros esta noche. Una situación crítica, como podrás observar, y donde además hemos tenido a lo largo del día numerosas réplicas que están dificultando la excepcional labor que están realizando el Cuerpo de Bomberos, junto también al GOPE. También tenemos aquí a unidades del SAMU, todos ellos pendientes de cualquier latido de vida que puedan extraer de entre estas ruinas. Una situación sumamente dificultosa, como podrás apreciar,
denunciar, solamente para poner las cosas en perspectivas, aquí después del terremoto de 8,8 se produjo una réplica de 6,2 y después otra de 5,5. La de 6,2 fue similar al terremoto de Haití. Esa es la fuerza y la brutalidad del golpe que ha resistido la provincia de Concepción. Talcahuano es otra zona, ¿verdad?, que hemos estado examinando de cerca. Tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel Muñoz, él es camarógrafo de Televisión Nacional. Buenas noches, sobrevolaste además también la zona, Miguel Ángel. Cuéntanos qué es lo que presenciaste mientras vemos las imágenes. Realmente devastador lo que se vio en Talcahuano. Está fuera de lo normal, increíble. Containers que fueron repartidos por la ciudad como si fueran repartidos con la mano. Barcos que quedaron en la calle, ya barcos pesqueros que son realmente pesados quedaron en la calle. ¿A cuántos metros de distancia, por ejemplo? En el mar 30 metros fácilmente. Lo cual da indicios claros de la marejada y la fuerza con la que se recogió primero en el mar y después embistió. Correcto, exactamente. También podemos apreciar desde el aire el astillero de Ambar, donde se ve también que hubo barcos que quedaron puestos sobre los diques, ya, y partes donde están los muelles también colapsados. Exactamente, también se ve lo que es la base naval, se logra apreciar desde el aire, que está devastada, realmente devastada. El monitor Huáscar, que estaba normalmente de norte a sur, ahora quedó mirando hacia el hacia el oeste. Así que la fuerza fue realmente enorme. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu testimonio. Equipos de trabajo que hemos tenido desplegados aquí, Televisión Nacional haciéndose presente en la zona, y donde lo que sí te puedo señalar es que particularmente fuertemente golpeada ha sido la comunidad de Dichato y también de Coliumo, que son además lugares turísticos por excelencia en este lugar y que estaban en plena temporada. Estamos hablando allí de la avanzada, ¿verdad?, del mar, arrasando con 300 viviendas. No me atrevería en estos momentos a especular acerca de víctimas fatales, porque ese es un catastro que va variando minuto por minuto. Examinemos allí la nota que preparó para nosotros Rodrigo Sepúlveda. Vamos a ir, Amaro, dentro de unos momentos con el informe de Rodrigo Sepúlveda respecto de la dramática situación que hay en Dichato, no solo Talcahuano, como tú decías, sino tantos balnearios de la zona rural, del Maule y también del Biobío, fueron prácticamente devastados por estas marejadas, por estos tsunamis. Vamos a volver inmediatamente contigo. Antes tenemos un informe sobre el mismo camino que tú recorriste para llegar a Concepción. Estamos hablando de la principal vía de comunicación del país, la ruta 5, que resultó cortada en varios sectores. Hay pasarelas en el suelo, tú lo viste, puentes dañados, grietas en el pavimento, especialmente desde Santiago al sur. Brevemente, Consuelo, permíteme decirte que lo que es un recorrido que uno hace en 4 a 5 horas, demoramos 12 y podrán apreciar en el siguiente informe la magnitud de la devastación a medida que avanzábamos, particularmente golpeado también Parral. Veamos las imágenes. Veamos. La visibilidad en Santiago no supera los 3 kilómetros horizontales porque el polvo en suspensión que dejó el terremoto de Chile persiste incluso 10 horas después del movimiento telúrico. La ruta 5 Sur, con tacos kilométricos, a la entrada de la laguna de Aculeo, por ejemplo, comienza una grieta desafiante que se extenderá hasta enterar 1 kilómetro de rajadura. Aquí, por ejemplo, estos pasajeros ya llevan más de 15 horas detenidos en la carretera. No, nadie nos ayuda, no podemos salir, lo único que queremos llegar, no hemos comido, no hemos ido al baño, tenemos sed, calor, los niños tienen hambre y nadie nos ha venido a ayudar ni a preguntar siquiera nada. Mire, por cambiar de vía para poder salir por allá se nos quedó atascada la micro. Venimos viajando de anoche, de las 11 de la noche, con niños, con gente enferma. ¿Qué le dice la empresa? Que la empresa no dice nada. A unos 2 kilómetros de ahí, el Casino Monticello, inaugurado con reciente glamour, lucía su enorme techo vidriado de acceso triangular completamente destruido. Un poco más al sur, a 15 kilómetros de San Francisco de Mostazal, los buses rompían las barreras que separan las rutas concesionadas, sobre las que cabe destacar que no fueron pocas las que siguieron cobrando peajes para devolverse al lugar de destino. Aquí vemos cómo los carabineros, por ejemplo, están haciendo retroceder a los vehículos en plena carretera porque la gente acá ha roto las barreras para devolverse. Oficial, si podemos conversar, ¿cómo está la situación?
Miren, en este minuto la única alternativa que hay es por el sector de Chada. Pero esto es un riesgo muy grande que estén pasando también los vehículos debajo de esto que se caen. Sí, pero al momento las autoridades no han decretado lo contrario. Se supone que esto está calculado para esfuerzos sumamente superiores. Y estos son nuevos, no tiene un año y medio. Mira cómo está. Toda la ferradura está a la vista, toda la chapa de la estructura está a la vista. Eso significa que hay una mala formulación, me imagino. Así. Y un riesgo que pasen los vehículos por debajo acá. Sí, por eso Carabineros no sé qué es lo que está haciendo ahí, que no dan las indicaciones adecuadas. Estamos a 220 kilómetros de Santiago, hemos detenido nuestro helicóptero B-3 de Sumaer para mostrarles cómo quedó el puente sobre el río Claro, absolutamente destruido. Ahí veíamos algunos vehículos que estaban tratando de llegar, le hicimos señas precisamente para que se devuelvan. Vamos a acercarnos con la cámara de Jean-Pierre Salina para mostrar en qué estado quedó esto absolutamente colapsado. Este es el puente, digamos que viene, ¿verdad?, hacia el sur, porque el que va hacia el norte ha resistido, al parecer, bien este terremoto que está enlutando a nuestra patria. Vemos a gran cantidad de personas. A ver, Jean-Pierre Salinas, si podemos mostrar que han quedado precisamente en el lado del puente que ha resistido muy bien este terremoto. Prácticamente todo el pueblo en el suelo, las casas en la avenida. Desaparecieron muchas casas. Y lo mismo en Duao. En Duao hay muchas casas que... ¿Pueden haber muerto? Me gustaría decir que no, pero la situación fue tan terrible que yo creo que desapareció, sí, mucho. Unos 5 centímetros aproximadamente se separó, en la base del puente de la carretera, mientras vemos allá a los carabineros que están tratando de impedir que más gente llegue hasta este lugar. Es muy peligroso. Imagínense esto de noche, sin nada que indique que este puente del Río Claro se ha cortado. Y algunos kilómetros más al sur usted puede apreciar cómo acá en el sector de la comuna de Molina, esto es específicamente Itahue, los derrumbes han dejado imposibilitada la vía. Dicen que en Iloca la situación es verdaderamente dramática, pero eso es lo que hemos podido constatar acá en la Panamericana 5 Sur. Vamos a conversar con algunos lugareños. Horrible, no paraba nunca, demasiado largo, muy asustada, la gente muy histérica, y no, todo el mundo piensa que aquí ya, y en la noche, se espera la noche muy larga. Los reclamos de quienes probablemente pasen esta noche en alguna ruta chilena. Un desastre total. Camionetas en el agua, las carpas, todo, desastre. No, que venimos viajando hace mucho rato, estamos hace mucho rato acá, todo un caos, no hay policía, no hay carabineros, no hay nadie que nos dé información sobre cómo salir de acá. Una locura esto. Pero bueno, hay que tener paciencia nomás. Son los dramas de una larga y accidentada geografía que, para nuestra suerte y desgracia, cada cierto tiempo nos recuerda la vulnerabilidad humana frente a la caprichosa fuerza de la naturaleza. Una imagen de devastación que aflige por lo recurrente no solamente este edificio, otros 15 en riesgo aquí en Concepción, otros 29 no aptos para ser habitados, razón por la cual también pudimos presenciar en nuestro ingreso aquí a Concepción que muchas personas estaban acampando demasiado temerosas por reingresar, ¿verdad?, a sus casas, algunos simplemente porque las perdieron, viviendo a la intemperie, como lo están haciendo también esta noche en la comunidad de Dichato. Justamente allí el mar avanzó 150 metros después de recogerse. Las personas están todavía con miedo, viviendo así, con frío, en oscuras y todavía bajo la incógnita si el mar les va a dar otra bofetada más a su ya perdida y desolada comuna. Veamos el informe que preparó Rodrigo Sepúlveda. Esta es la postal que mejor grafica todo lo que ocurrió en Dichato, en la región del Biobío. Un bote a más de 400 metros de la caleta, arrastrado por la fuerza de un mar que sencillamente no avisó. A las 5:30 de la madrugada, los vecinos comenzaron a huir a los cerros. Uno de los temores más terribles se hizo presente. El mar avanzó y arrasó con todo a su paso. El agua avanzó 6 o 7 cuadras. Casas, autos, cabañas, todo se perdió. Todo fue literalmente sepultado por el mar. Pero fue terrible, pues perdimos todo, los vehículos de nosotros, el vehículo de mi hijo, la casa, todo, de la casa veraneo que teníamos aquí.
Las cifras aún preliminares de Carabineros hablan del 80% del pueblo bajo el agua y sin posibilidad de una rápida solución aparente. Una tragedia a la que no pudieron sobrevivir 6 personas, 2 de ellas turistas, y de las cuales 4 fallecieron ahogadas. Vino un puro ruido, pero un ruido estruendoso, no dio tiempo a nada. No subía, no bajaba, no tiraba para el suelo. Es algo igual que si uno dijera, viene la guerra, un bombardeo. El mar avanzó sin compasión. Una caleta turística quedó en nada. La bahía por completo desapareció. El número de damnificados todavía no está claro, pero se estima que son centenares. Varias casas se encuentran literalmente hundidas y perdidas en el mar, y otras tantas quedaron en condiciones que difícilmente son habitables. Son pérdidas millonarias y el temor aumenta. Fue algo tan grande y lo único que se podía hacer era arrancar nomás. Aunque no es nada oficial, los vecinos relatan que en 3 oportunidades el mar se salió. Por las imágenes y el testimonio, fue en pocos minutos. Las clases están suspendidas aquí hasta la próxima semana. La electricidad quizás sea rehabilitada, el servicio a partir de mañana, no se sabe. No hay centros en estos momentos donde se pueda distribuir alimento, por ejemplo. Faltan también más camiones aljibe, son las necesidades más imperiosas que se viven aquí en Concepción. Y lo que sí te puedo señalar que es una situación que indigna en el contexto que estamos viviendo es que la policía, por ejemplo, debe patrullar las calles, no asistiendo a las personas que han quedado en estado de orfandad y tan desvalidas, sino más bien resguardando la propiedad privada, porque hemos tenido varios ataques en distintos lugares, farmacias, supermercados, saqueo, vandalismo, pillaje, gente oportunista que está aprovechando tristemente el momento más desafortunado de Chile. Consuelo. Claro que sí, estamos viendo imágenes de situaciones como las que tú nos relatabas, personas que están entrando a tiendas, la policía deteniéndolos. La verdad es que es un oportunismo imperdonable en las circunstancias en las que estamos viviendo. Yo no sé si alcanzas a escuchar... Particularmente esta noche. Sí, dime. Sí, no sé si alcanzas a escuchar todas las sirenas por doquier aquí en esta ciudad. Es justamente la gente que debe estar atendiendo, que lo único que puede hacer en este momento también es, en gran parte, consignar sus esfuerzos para resguardar la propiedad privada. Una situación lamentable cuando la necesidad es tan grande, Consuelo. Exactamente, gente que va a pasar la noche no solo porque sus viviendas están destruidas o con peligro de derrumbe o porque la gente tiene miedo, sino para proteger que no entren a robar, y eso la verdad es que no tiene perdón cuando todo el país está sufriendo una situación tan dramática, tan tremenda, y se va a pasar una noche con frío, con miedo y con incertidumbre respecto de lo que va a suceder. Amaro, por favor, continúa junto a nosotros. Tenemos ahora precisamente una nota respecto de los servicios. Se está trabajando para que dentro de las próximas horas estén repuestos. Estamos hablando de la luz, por ejemplo, del metro, acá en la capital, supermercados, venta de combustible en las estaciones de servicio. Aquí en Santiago al menos un alivio después de la suerte de psicosis que afectó a muchos que hoy temieron desabastecimiento y que, por ejemplo, hicieron colapsar las pocas bencineras que estaban abiertas este día sábado. Miguel Ángel Luna tiene los detalles. En Concepción, Valparaíso, Santiago, el caos se apoderó de las ciudades más importantes del país. El movimiento tectónico que alcanzó los 8,3 grados Richter remeció a un país de terremotos, pero que hace 25 años no lidiaba con uno de estas proporciones. Pánico, todo arriba, había 30 personas arriba. Estábamos en el segundo piso y no podíamos bajar porque se empezaban a caer las paredes de la escala. Terrible, porque nunca había escuchado una situación tan fuerte. Se me crisó toda la casa. Sí. Al interior de las casas se apreciaba la fuerza del sismo. Las réplicas motivaron a algunos damnificados a abandonar sus hogares. En calles de todo Chile se montaron improvisados campamentos bajo un ambiente tenso y en plena oscuridad.
Por fuera está trizado, se ve poco, pero dentro está todo. Sí, porque no nos atrevemos a entrar. De día el panorama era aún más desolador. Los servicios básicos quedaron interrumpidos. Solo un 66% de la región metropolitana quedó con energía eléctrica. Las pocas bombas de benzina que permanecieron abiertas presentaban este panorama. ¿Lleva mucho rato esperando acá para el... Como 20 minutos. Una hora. Una hora y cuarto. ¿Ahora hay que haber desabastecimiento? Sí. ¿Hay que haber desabastecimiento después? Yo pienso que sí. Pero puede haber desabastecimiento energético o un alza en los precios. La ENAP y los distribuidores de combustibles lo desmienten categóricamente. En Chile tenemos el abastecimiento para bencina para 2 semanas y para petróleo diésel para 10 días. Eso evidentemente nos da tremenda tranquilidad a los consumidores. Los precios fueron anunciados a los distribuidores en la semana por ENAP, en la misma forma en que hay libertad de precios, porque los precios están hoy día vigentes y por lo tanto esos precios al público no van a cambiar. Si hablamos de servicios, la mayoría de los supermercados cerró sus puertas. No obstante, el gremio mantuvo al menos 3 locales abiertos, en cada comuna o en cada ciudad regional. Eso sí, anunciaron que a partir del martes se volverá a la normalidad, por lo que no es necesario acaparar mercadería. La locomoción colectiva debiera por lo menos parar en todos los paraderos. Efectivamente, lo que provocó más reclamos fue la locomoción colectiva. Por motivos de seguridad, el metro cerró sus estaciones. Las abrirá recién este domingo, aunque la línea 5 no estará en funcionamiento. Los buses, en tanto, brillaron por su ausencia. Reaparecieron las micros piratas y los vecinos de buen corazón. Hubo otros que aprovecharon el momento. Pésimo porque con suerte hemos llegado a 10 máquinas a trabajar por variante, así que salimos cada cierto rato que se puede nomás. Absolutamente nada, allá de allá casi de Puente toda la gente caminando a pie. He tomado como 4 micros para poder llegar hasta aquí y todavía me falta llegar a Lyon. Los hospitales también sufrieron los efectos del sismo. Sin embargo, reforzaron su personal y atendieron la alta demanda que en algunos centros como el San José y el Sótero del Río aumentó en un 300%. El caos pasó de la noche al día en un país que comienza a ver las secuelas del terremoto. Lucía y Nelly, por ejemplo, ven impactadas los efectos en su casa. Hace poco la habían remodelado y ahora quedó en el suelo. ¿Dónde dormirán esta noche? Para ellas es un misterio. Sí, mucho miedo tenemos. No podemos quedarnos acá. No tenemos a dónde ir ahora. No tenemos a dónde ir. Apelar a la solidaridad de las personas, ¿verdad? Porque la habilitación de albergues no es algo sencillo y la verdad es que las autoridades comunales también han dicho que por favor los parientes, los familiares, los amigos acojan a toda la gente que esta noche va a pasar unas horas muy, muy difíciles, ¿verdad, Maro? Es así, es una situación crítica. Nosotros hemos tenido, puedo compartir contigo, de que incluso personas insulino dependientes se han acercado en petición, por ejemplo, de medicamentos, de remedios. Las farmacias aquí, por las razones que citaba anteriormente, están cerradas, de modo que, claro, es la precariedad que se vive en estos momentos. Es eso lo que se necesita y también identificar puntos clave de acopio, por ejemplo, de agua. La gente aquí simplemente se está reuniendo donde encuentra una cañería fracturada y algo de agua, y ahí hemos visto multitudes literalmente reunidas. Se necesita también identificar puntos de distribución de alimentos. Se necesitan, en definitiva, muchas de las imágenes que nosotros observamos no hace mucho en Haití, replicar básicamente una capacidad en lo posible de organización pronta para asistir a la población, y el agua es un elemento vital que aquí escasea. Amaro, cuéntame un poco, tú estás frente a ese edificio que se ha convertido en un símbolo de las consecuencias devastadoras del terremoto. ¿Van a trabajar toda la noche ahí? ¿Cómo se llevan adelante las labores de rescate durante la noche?
Van a trabajar toda la noche, es un trabajo además muy dificultoso. Estamos en la calle Los Carrera con Padre Hurtado y es un trabajo difícil porque las réplicas justamente también son peligrosas para los mismos rescatistas que están a propósito a la espera también de recibir mayor equipamiento técnico. Se trata básicamente de una suerte de sonda que permita detectar allí donde hay calor humano a través de la tecnología de infrarrojo y poder entonces rescatar e identificar sitios que todavía, verdad, no han podido identificar. Está el SAMU pendiente, están bomberos pendientes, está el GOPE también, perros, es la imagen que se observa, no aquí porque estamos en la primera planta, pero sí en las otras plantas que están, piensa que el edificio colapsó sobre su espalda, de modo que estamos en la planta baja, pero ahí escuchábamos el testimonio de Alberto Rozas en su momento, ¿verdad?, de cómo emergía literalmente a través de la ventana con su hija Fernanda de 7 años. Una situación que ojalá, ¿verdad?, bueno, vamos a estar monitoreando y ojalá podamos tener felices noticias de supervivencia. Ya hablábamos de que hay bomberos conversando con algunos de los supervivientes, alentándolos para que continúen porque están en una situación además, algunos de ellos de inmenso dolor, la cadera hacia abajo atrapada, en el caso de un hombre de, me decían ellos, aproximadamente 30-35 hombres. Es la impotencia de estar aquí hablándote mientras, ¿verdad?, esto está ocurriendo, ¿verdad?, a escasos metros. Es la situación país también. Sí, absolutamente. Amaro, espero que tengas buenas noticias dentro de los próximos minutos, durante el noticiario. En caso de que ocurra algún rescate, ojalá que sea así, nos comunicamos nuevamente contigo. Si no, después de las noticias tenemos un programa especial, seguimos reporteando minuto a minuto todas las consecuencias de este terremoto y ahí se van a estar contactando contigo, por supuesto, Alejandro Guillé y Mauricio Bustamante, que van a estar a cargo de la conducción, ¿ok? Así lo haremos, Consuelo, y solo decir a nuestra audiencia de que yo sé que tienen aquí a muchos familiares, amigos, gente querida. Tenemos todo un despliegue repartido. Andrés Vial, está Santiago Pavlovich, estaba Rodrigo Cid y también el ejemplar trabajo realizado por nuestros equipos locales. Vamos a consignar la información lo antes posible para también aplacar esa ansiedad que sienten muchos en casa. Perfecto, muchas gracias, Amaro. Hasta entonces. Bueno, aquí en la capital, 3 incendios de bodegas con químicos provocaron una emergencia sanitaria. Una gigantesca nube de tóxicos se posó sobre Santiago, lo que llevó a las autoridades de salud a recomendar la evacuación de la zona más inmediata de estos siniestros. Pamela Morales recorrió el lugar. Solo minutos después del terremoto, la bodega de esta empresa de plástico en la comuna de Quilicura ardía de tope a tope. Es probable que los cortocircuitos provocados por la interrupción de cables eléctricos hayan originado las llamas, pero no fue el único incendio de similares características a esa hora. Me duele la guata, de repente me da ganas de vomitar, se me seca la garganta. Me duele el estómago, ando con vómito, ando como María. A las 4:10 de la mañana se iniciaron las explosiones al interior de los galpones de la empresa Bodelog en Lampa. A los pocos minutos, este era el panorama que se observaba varios kilómetros a la redonda. ¿Tienen algún antecedente de cuáles son los químicos que contiene esta nube? Bueno, la verdad es que el administrador mencionaba que ellos no tienen registro porque todo lo que estaba ahí se quemó, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la mayor parte de los productos químicos que vienen acá son productos químicos tóxicos. Ustedes pueden ver la nube negra, ¿no? ¿Cuáles? No tenemos conocimiento de cuáles. Con el pasar de las horas, la situación se tornó riesgosa para la salud de las personas y se recomendó tomar una medida extrema. Porque se perciben gases tóxicos en el ambiente, un olor suave, debido a que por las altas temperaturas los productos químicos están ascendiendo, digamos. Es necesario entonces que se evacúe la zona. Pese a la recomendación de expertos, los residentes del sector se negaban a abandonar sus casas, aunque hubo quienes acataron el consejo. Yo al menos, porque yo soy enferma, soy asmática, entonces me haría mal el humo ese tóxico, entonces me voy a la casa de mi hija. ¿Cuál es la razón principal por la cual no abandonaron su casa? Primeramente por no dejar de abandonar la casa y número 2, no ha sido tan peligroso. De acuerdo a lo señalado por las autoridades sanitarias, es probable que la situación se normalice dentro de las próximas 48 horas. Esperamos que así sea. Otra región donde la tierra se remeció muy fuerte y con consecuencias devastadoras fue la del Maule. Desde Talca, su capital, nos informa
Directo, ahí te tenemos en imágenes, Juan José Lavín. ¿Cómo estás, Juan José? Sí, un poco preocupado, Consuelo. Acaba de terminar de temblar una de las decenas de réplicas que hemos sentido en la ciudad capital de la región del Maule en este largo y fatídico día de terremoto en nuestro país. Fíjate que entrar a la ciudad de Talca es entrar a una ciudad absolutamente devastada, destruida por este horrible movimiento sísmico que ha afectado a nuestro país, a Chile, a gran parte de su territorio, ¿no es verdad? Cada calle, cada esquina, cada cuadra de esta ciudad se ha convertido en escombros desde las 3:34 de esta madrugada, particularmente si nos acercamos al casco histórico, ¿no es verdad?, de la ciudad de Talca. Son todas construcciones añosas, ¿no es verdad?, de adobe, que han caído luego de este movimiento telúrico que nos enluta como país. Gran parte del comercio del centro de Talca está destruido casi por completo, te diría yo, y ha seguido temblando durante todo el día. Les voy a dar algunas informaciones que grafican un poco la magnitud de todo lo que se está viviendo acá. Por ejemplo, en materia hospitalaria, hay 4 hospitales de esta región del Maule que están prácticamente en el suelo, con severísimos daños. El hospital de Curicó, el hospital de Talca también, el hospital de Gualañé, el hospital de Parral, con mucho daño. Los heridos se están atendiendo en los consultorios o simplemente a la intemperie. A las 7 de esta tarde, otra información fatídica, ¿no es verdad? La cifra terrible que no queríamos escuchar. Se confirmó que 237 personas han muerto en esta región del Maule a raíz del terremoto, además de otras 150 que permanecen desaparecidas hasta ahora. Es una cifra provisional, ¿no es verdad?, que perfectamente atendida a las circunstancias. Podría aumentar, según apuntan algunos, bastante en las próximas horas. Hay 9 albergues habilitados en la región del Maule para cerca de 10.000 personas que han resultado damnificadas, casas destruidas, según la UNEMI, unas 2.500 de manera absoluta, completa. Yo me atrevería a decir que incluso podrían ser más las viviendas aquí en el Maule que están absolutamente abajo, ¿no es verdad?, convertidas en escombro. Vamos a revisar lo que nos dijeron hace algunas horas el intendente de la región del Maule y el alcalde subrogante de Talca. Escuchemos sus declaraciones. La catástrofe más grande que ha sufrido la región del Maule tal vez en su historia. Esto es mucho más que lo que pasó en el terremoto del año 60 y tal vez más grande que el terremoto, no sé, del año 38, que se habla mucho de tal, que esto es una cosa cuando uno escucha de voz de los alcaldes, y por eso era muy importante tener la presencia de ellos aquí, porque no solo uno recibir informes escritos, sino que ver las personas que han estado allí liderando las tareas en sus respectivas comunidades, uno se da cuenta que este es un problema enorme y tremendamente complejo. Un bus que salió con 40 adultos mayores aproximadamente, y tenemos algunos datos por gente que ha escuchado algunos rumores o información no oficial respecto de que el bus se habría partido en 2 y que estarían desaparecidos al momento. Bueno, es toda información que está en curso, Consuelo, en desarrollo, la estamos reporteando. Davor Juranovic, nuestro compañero periodista, estuvo en la ciudad de Curicó. Tenemos imágenes, entiendo, de aquello también. Se repite el mismo fenómeno, probablemente hasta con más crudeza que aquí en Talca. Los añosos edificios, las casas tradicionales, las iglesias de Curicó, absolutamente dañadas, gran parte de ellas en el suelo. En la localidad de Sagrada Familia, a 8 kilómetros de Curicó, 20.000 personas viven ahí, murieron en ese lugar 12, 10 de ellas. Fíjate, una historia dramática que la veremos graficada seguramente en las próximas horas, en una nota que nos va a despachar justamente Davor. 10 de ellas murieron en 30 metros apenas. 3 familias que vivían en casas pareadas, ¿no es cierto? Se derrumbaron las 3 simultáneamente, mueren 10 personas, entre ellas una niña de 4 años. Escuchemos, si les parece, parte de los testimonios de los damnificados en la zona de Curicó y Sagrada Familia. Perdí mi hija, mi nieta, a Manuel. Nosotros lo salvamos de milagro. ¿Y de qué edad la gente que falleció su hija? Como 26 años. Fue terrible anoche, fue demasiado fuerte. Parece que nunca se iba a acabar esto. Ojalá que ya no pase nada más. No, ya está todo cortado, está todo cortado, no tenemos acceso por ningún lado. ¿Y ustedes venían durmiendo al momento de...? Durmiendo. ¿Y despertaron de inmediato? De inmediato, casi nos damos vuelta. Se lo despertó el ruido, sí, volvía del bote, era un bote.
Bueno, que esté todo bien en la casa, no es lo único que esperamos. Mi casa, que vivo ahí, también se cayó, porque es antigua. Y esto fue tremendo. Toda la gente se amaneció en las calles y las casas más antiguas fueron las que se cayeron. Bueno, crudísimo, ¿no es verdad? El dolor, el sufrimiento de la gente que ha visto perder a sus seres queridos, que ha visto perder todo en este terremoto que nos enluta. Vamos a revisar lo que ocurrió en Parral, extremo sur de esta región del Maule, la nota que reportó hoy el periodista Andrés Vial. Si los salvamos porque los ganamos, porque las demás murallas cayeron todas y los ganamos en un pilar de la casa con mi hijo abrazado, ¿no? y por eso nos salvamos. Se cayó encima de mi cama la muralla, todo. Casas en el suelo, dicen los vecinos, que no hay vivienda en Parral que no sufrió daños como estos. Estamos con carpa durmiendo en el sitio. Pensamos que no íbamos a vivir. Estamos durmiendo afuera, estuvimos armando una carpa afuera y ¿quién no me durmió nada? Pues. Estamos, bueno, sin luz, sin agua, se me cayó la mitad de la casa y, bueno, son cosas de la naturaleza. Pero... Día sábado sin luz, agua ni ningún servicio básico. Aquí en la ciudad, cuna de Neruda y Claudia Rau, acostumbrada a los sismos. Nunca vieron algo como lo de esta madrugada. Las personas más antiguas me dicen que ha sido más fuerte que el del 60. Sí, mi papá se acuerda que sí, que es más fuerte que el del 60. Catástrofe que dio pie al saqueo, como el de este molino que quedó destruido con el terremoto. Y muchos aprovechan quizás para compensar el cierre de buena parte del comercio en una ciudad que a pocos kilómetros del epicentro de la catástrofe sufrió como pocas con la destrucción y el arrase este 27 de febrero. Así es, Parral, Curicó, Sagrada Familia, estamos en Talca. Acá en Talca no hay evidentemente agua potable, ¿no es verdad? No hay electricidad, no hay energía eléctrica, lo que ha provocado una serie de trastornos. Tú te imaginarás, Consuelo, en un poco el regreso de a poco a la normalidad de los talquinos acá. Hay un problema de racionamiento, del abastecimiento de benzina. Eso no es porque no haya mucha benzina disponible para los talquinos, lo que ocurre es que no hay energía eléctrica para echar a andar, ¿no es verdad?, las estaciones de servicio y poder abastecer a los automovilistas. Gran molestia entre los automovilistas en Talca. También lo decía Mano respecto de quienes se han aprovechado del pánico, han entrado a comercios a saquear. Bueno, acá ha habido una especulación, yo te diría, tan vergonzosa como esa. El kilo de pan, por ejemplo, aquí en Talca está entre 2 y 3 mil pesos. Un aprovechamiento horrible en las circunstancias que está viviendo el país. Vamos a ver ahora un sobrevuelo que se realizó sobre la zona costera de la región del Maule, en la zona de Constitución, particularmente, el lugar respecto del cual hay mayor incertidumbre sobre la cantidad de víctimas fatales. Yo decía 237 en toda la región del Maule. La verdad es que la gente que viene desde Constitución nos ha comentado que las cifras podrían aumentar largamente en las próximas horas. Hay un gran número, según nos cuentan, de gente que ha desaparecido. Fíjate que el mar entró hacia Constitución un par de kilómetros, un poco más incluso, desde la playa hasta la plaza de Constitución, y se recogió luego dejando un rastro horrible ahí. Lo propio ocurrió en Iloca, en Peyúgue. Me dicen que la situación es terriblemente dramática. También nuestros equipos de reporteo están desplegados en la zona y en las próximas horas vamos a tener informes completos de la situación dramática, según los informes, mucho más terrible que la de Talca, que se vive en la zona costera de la región del Maule, Consuelo. Juan José, me estás escuchando, ¿verdad? Te escucho perfectamente. Sí, las cifras de 237 personas y de fallecidas y de 150 desaparecidos, ¿cuáles son las fuentes de esa información? Para explicar un poco el desfase que se produce con las cifras que entrega la ONEMI, donde se habla en este minuto de 214 personas muertas confirmadas. Así es una información que entregó oficialmente el intendente, a eso de las 7 de la tarde, el intendente del Maule, una cifra que ha sido confirmada, como digo, por las autoridades de la zona, pero que
uno podría suponer, atendidas a las negras predicciones que se hacen respecto de lo que ha ocurrido en el sector costero, que incluso podrían ser superiores, Consuelo. Es lo que está pasando hasta ahora, ¿no es verdad?, en la región del Maule, en donde estamos sin agua, sin luz. La luz es compleja que se vuelva a dar en la ciudad. Fíjate que en un recorrido que hicimos acá, nosotros partimos de Santiago a eso de las 10 de la mañana y llegamos acá a eso de las 6 y media de la tarde, un viaje que habitualmente dura 3 horas por los problemas que describía Claudio Fariña que había en la ruta. Bueno, en el recorrido que hicimos en la ciudad, prácticamente todo el cableado eléctrico está cortado, hay cables que están tirados en la calle, hay muchas casas que tienen sus cables también a la vista, de tal suerte que dar la electricidad, dar la energía eléctrica nuevamente podría generar gran cantidad de problemas. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado también con las conexiones de gas, sobre todo la gente si se va a estar alumbrando con parafina, ¿verdad?, o con velas o haciendo fogatas. La verdad es que hay que tener muchísima precaución esta noche. Juan José Lavín, más adelante volvemos con un contacto contigo, si no en las noticias, sí en el programa con el que vamos a continuar dando cuenta de la devastación de este terremoto. Muy bien, aquí estaremos. Ok, buenas noches. Bueno, hubo zonas donde no fue la tierra, sino que fue el mar. 5 personas muertas, 20 más desaparecidas y casi el 75% de un pueblo destruido. Es hasta ahora el resultado dramático que dejó un maremoto en el archipiélago de Juan Fernández. Hablamos de olas de más de 3 metros que destruyeron un área poblada de 3 kilómetros aproximadamente de longitud. Todos los detalles en el informe de Daniel Silva. Estas son algunas de las últimas fotos que Ángelo Contreras se sacó junto a sus amigos frente a Bahía Cumberland. De fondo, las casas en las que jugó de niño, las que ahora son cosa del pasado. Los habitantes del poblado Juan Bautista, en la isla Robinson Crusoe, también tuvieron un abrupto despertar. Sin noticias del terremoto que afectó a gran parte del país, nunca sospecharon que se avecinaba un tsunami. No hubo movimientos telúricos, sino que simplemente unas ondas, un oleaje que fue increciendo. La primera ola azotó la costa pasadas las 6 de la mañana. Con 3 metros de altura y una velocidad promedio de 500 kilómetros por hora, el daño era inevitable. Pero no fue una, sino 3, las olas gigantes que avanzaron más de 20 metros destruyendo todo a su paso. El colegio del poblado, su jardín infantil, 3 hosterías y varios otros edificios fueron arrasados por la potencia del agua. La Armada dispone en este momento un avión, un P-3, personal de ONEMI, carabineros, personal de salud con equipo refuerzo para ayudar a hacer la primera evaluación. Hasta el momento, y según datos de la Armada, hay 5 personas muertas y 20 desaparecidas. Los vecinos del sector que lograron escapar del oleaje dijeron que entre los fallecidos habría un matrimonio de abuelitos, 2 menores de edad y un turista. Sin embargo, la autoridad aún no entrega el detalle de sus identidades. Yo me desesperé, o sea, no hallaba qué hacer, a dónde dirigirme, porque estaba todas las comunicaciones cortadas. Pasadas las 6 de la tarde, el primer avión que viajó hasta Juan Fernández aterrizó en el continente con 6 heridos, 2 de ellos menores de edad. Un amigo que los nietos de él están desaparecidos allá en la isla. Pero la fuerza del mar no solo alcanzó las costas del archipiélago Juan Fernández. La isla de Pascua también fue azotada por el agua salada, pero sus habitantes fueron alertados a tiempo y lograron escapar a terrenos seguros. Por el momento, personal de la Gobernación de Valparaíso se encuentra en la isla Robinson Crusoe para cuantificar los daños y comenzar a trazar los planes de recuperación de un poblado arrastrado por la marea. En la comuna de Maipú, 2 edificios levantados hace apenas 5 años sufrieron un severo daño por causa del terremoto. Sus ocupantes salvaron todos con vida, pero culparon evidentemente a la constructora por la pésima resistencia de estas edificaciones. Roberto Sá estuvo allí. Así quedaron los edificios de departamentos más afectados por el terremoto en Maipú. Ambos fueron levantados por la misma constructora y ambos tienen solo 5 años de vida. El violento sismo provocó que estas 2 estructuras quedaran sentadas en sus propios cimientos. Claramente, solo un milagro permitió que todos los moradores salvaran con vida y solo algunos con lesiones leves. Estas son imágenes exclusivas dentro de uno de los edificios colapsados, el Don Luis, donde ingresamos al percatarnos de la temeraria actitud de sus moradores para tratar de rescatar a alguno de sus enseres. Dentro de su destrozado departamento, Marisol nos contó la pesadilla vivida. Y me quedo encerrada, pasé todo el terremoto adentro, y se me venían las cosas encima. Lo único que hice fue tirarme a la cama y esperar que pasara. Y muchas familias vivieron la misma suerte. El colapso del edificio trabó todas las puertas. No podíamos abrir la puerta colapsó, la tuvimos que romper a patadas para poder salir. El comedor a la cocina en la mitad.
¿Sentían cómo el edificio estaba cayendo? Sí, sobre todo la parte del living, porque yo estaba caminando hacia el living para poder salir y se me empezó a hundir. ¿Y tú sentías que el edificio estaba colapsando? El edificio se estaba cayendo. Yo miré por el ventanal de mi casa y resulta que veía cómo gritaba la gente, cómo trataba de arrancar y se golpeaban de una pared a otra. Y este es el edificio Don Tristán. Aquí el daño estructural fue mucho mayor, ya que la construcción quedó completamente ladeada y al borde del colapso completo. Aquí también solo un milagro salvó la vida a su centenar de residentes. Empezó a salir polvo y se empezaron a explotar los vidrios. Nosotros pensamos que no íbamos a morir. Fue el problema para salir porque se derrumbó la escala y quedaba así un pedacito para pasar. Pudimos por lo menos salir, pero el auto mío está aplastado completo. Y sentíamos como caían los vidrios y el ruido y la gente gritando. Pero aunque el terremoto fue de una inusitada violencia, los moradores culpan a la constructora Mujica y González por la débil resistencia de ambos edificios. Miles de quejas a la constructora. O sea, es cosa de ver los cimientos, nomás lo delgado que eran, para sostener un edificio completo. La constructora es la que es culpable de esto. El nivel de falla estructural es realmente insólito. Claramente hay un problema estructural según mi primera apreciación. Averiguamos la suerte que corrieron otros edificios levantados por la constructora Mujica y González y nos encontramos con este de Conchalí, que también registró severos daños estructurales. Y la verdad que el edificio se está cayendo y el dolor más grande es que de la inmobiliaria nadie se ha hecho presente. Lo extraño es que todas las edificaciones que la constructora Mujica y González realizó en el sector oriente de Santiago no registran mayores problemas. Intentamos tener una versión de la empresa, pero no logramos ubicar a sus ejecutivos. Son construcciones nuevas de edificios de departamentos que por supuesto ahí va a haber que hacer valer la ley de calidad de la construcción y va a haber que hacer toda una investigación respecto a por qué las direcciones de obras aprobaron esas casas, aprobaron ese tipo de edificios de departamentos. Los vecinos dicen que ya vendrá el momento de pedir explicaciones a la constructora. Por ahora solo quieren despertar de la pesadilla que vivieron en estos colapsados edificios. Bueno, mientras revisamos las noticias, siguen las réplicas. Se acaba de sentir una bastante fuerte acá en la capital. Hablando de destrozos, un edificio símbolo de nuestra modernidad también quedó con daños. El aeropuerto de Santiago tuvo que cerrar, truncando violentamente los planes de viaje de unos 600 pasajeros. Recorrimos la terminal en exclusiva. El informe es de Andrea Aristegui. No alcanzaron a recoger sus maletas cuando se vino encima la catástrofe. Y enseguida nos dimos cuenta que era un terremoto muy fuerte. Empezó a estremecerse muy fuerte, se cayeron después adentro se cayeron las cornisas, las persianas, y el agua empezó a inundar. Cuando empezó a caer todas esas cosas, nosotros ganamos un muro así, 5 personas. Fue dramático. Presas del pánico y de la incertidumbre, unas 600 personas salieron del lugar. Maletas y objetos personales abandonados eran hoy su única huella. Recuerdos por los suelos, techumbres desplomadas, miles de pedazos de vidrio esparcidos. Solo parte de la destrucción que el terremoto dejó en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Así, por ejemplo, encontramos la zona de puertas del embarque internacional. Esto era lo único que quedaba de los controles de aduanas. Y de esta forma lucía tras el terremoto el sector de chequeo de pasajeros de las distintas líneas aéreas. Estamos en la zona de inmigración de Policía Internacional, una pasada obligada para todos quienes viajan al extranjero y como ustedes pueden observar, una de las zonas que también ha sido gravemente dañada por este importante terremoto. Las celosías del techo se vinieron completamente abajo, está todo en el suelo, cañerías de agua goteando, mucho líquido que se arrastra de distintos sectores. Absolutamente inhabilitado este sector, uno de los tantos que han sido gravemente destruidos por este sismo en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Pero lo más grave estaba en sus accesos. Una de las pasarelas de ingreso sufrió un importante desnivel. La otra sencillamente no aguantó el remesón y se desplomó. A todas luces, como se puede apreciar, tiene problemas serios. Este aeropuerto en este momento está inoperable e inhabitable por el momento.
Por el momento, porque inmediatamente las autoridades del aeropuerto y de la Dirección de Aeronáutica Civil comenzaron a trabajar para retomar las funciones del terminal aéreo. La pista no sufrió daños y se habilitó una torre de control alterna, lo que permitiría reanudar las operaciones en cuestión de horas. Por el momento, los vuelos están siendo desviados a otros aeropuertos, principalmente Mendoza y Antofagasta. Seguimos con los daños materiales. Veíamos hace algunos minutos los cortes en la ruta 5, ¿verdad? Pero no fueron los únicos daños de infraestructura que provocó el terremoto de esta madrugada. Algunos automovilistas que circulaban por las autopistas, la verdad es que salvaron de milagro cuando vino el sismo. El informe con Elías Sánchez. De esta manera, las cámaras de seguridad de las principales autopistas concesionadas de la región metropolitana retrataron los segundos de terror que se vivieron en la capital. Los vehículos quedaron a oscuras y los grandes destellos eléctricos en el horizonte daban inicio a una larga madrugada. Un bautizo de fuego para toda la infraestructura vial chilena. Estas eran las primeras imágenes que recogíamos minutos después del terremoto. Nos encontramos en la altura del kilómetro 24 de la Costanera Norte, donde se puede apreciar parte de los efectos de este terremoto que sufrió nuestro país en la madrugada de hoy. Si ustedes se fijan, están pasando los autos desde poniente hacia oriente y aquí en la altura del puente Petersen hay un desnivel de aproximadamente 20 centímetros que está haciendo prácticamente saltar a los vehículos. Los conductores se vieron sorprendidos por estos desniveles. En mitad de la noche y a medida que podíamos avanzar a lo largo de esta autopista, constatamos que esta situación se repetía en a lo menos 5 enlaces de la moderna Costanera Norte hasta llegar a la conexión con la autopista que une Santiago con la Quinta Región. Según información entregada por Carabineros, las diferencias de nivel iban de los 5 a los 20 centímetros. Personal de la autopista incluso advertía a los conductores el peligro de derrumbe. Pero la situación más angustiante se vivió en la autopista Vespucio Norte Express. 3 vehículos completamente destruidos, el puente está prácticamente en el piso, en el sector de poniente a oriente también vemos vehículos que están completamente en el suelo. No sabemos si hay personas lesionadas, eso es una información que vamos a ir recabando en cualquier minuto porque acabamos de llegar tras este terremoto que se registró en la ciudad de Concepción y que afectó también a Santiago con 8,3 grados en la escala de Richter. Estamos junto a un funcionario de Carabineros, vamos a ver, está justo en contacto por radio, al parecer estarían pidiendo el corte de la ruta 68. Mujeres necesitan la presencia de Carabineros. Cerco, efectúa el corte de la ruta 68, el corte de la ruta 68, por favor. En esta autopista que prácticamente rodea el 30% de Santiago, 3 estructuras similares se vinieron abajo. Una de ellas es el puente Loechevers. Aquí 6 vehículos cayeron violentamente al vacío. La imagen era dantesca, digna de una película hollywoodense. Pero lo que más nos sorprendió fue enterarnos que todos los ocupantes de los vehículos estaban con vida y salieron sin heridas de gravedad. Para muchos, un verdadero milagro. Bueno, yo pensé que se me había pinchado un neumático o algún reventón. Después me di cuenta que no había sucedido eso, que era más que eso, un terremoto. Entonces, por el tema, yo me entré a preocupar y uno sigue el vector nomás, que yo voy a Quilicura entonces a ver a mi familia, porque a todo esto eran como a las 3:30, 3:30 aproximado. El punto es que yo pasé todas las partes, pero nunca pensé que me iba a encontrar con esta parte, y aquí yo caí, ya no podía hacer nada, porque si venía a 100, me di cuenta. A todo esto aquí igual había como polvo, una polvadera, pero yo pensé que era producto del mismo terremoto, que se levanta polvo y la situación que genera todo esto. Se salvó de milagro, caballero. El cinturón me salvó, más que nada, porque yo venía con el cinturón de seguridad. El otro punto crítico de la autopista Vespucio Norte fue el puente Miraflores. Los conductores de otros 8 automóviles cayeron junto con la estructura, pero al igual que en el puente Loechevers, salvaron sin lesiones de extrema gravedad.
Habíamos escuchado que en una parte de la Vespucio autos cayeron por el desplome o en un paso sobre nivel. ¿Eso seguro quizás se pueden operar a las personas en el caso que hayan tenido algún tipo de herida, daño? Yo entiendo que sí, yo entiendo que las compañías... Pero de la autopista me refiero. Yo entiendo que las concesionarias tienen tomado una serie de seguros, cada una distintos que otra. No soy presidente de todas las concesionarias, sino que soy presidente de un gremio, pero yo creo que los usuarios nuestros no van a sufrir perjuicio. A medida que podíamos avanzar hacia el sur de la región metropolitana, quedaban al descubierto otras situaciones críticas. El terremoto también derrumbó pasarelas de la autopista de la Aconcagua y el puente Los Pinos en la autopista del Maipo. Vemos cómo aquí, sin embargo, el puente enlace Los Pinos está también derrumbado. Sin embargo, hay gente que temerariamente está tratando de acceder por debajo del puente. A esa hora el ministro de Obras Públicas intentaba llevar calma a los hogares chilenos y aseguraba que la infraestructura vial chilena había resistido bien los embates del fuerte sismo. Un sismo de la envergadura que ustedes han visto, 8,5. Lo que vemos hasta acá es que la infraestructura chilena está resistiendo y además toda la ingeniería antisísmica que hemos impuesto, las normas que se han renovado, en fin, en los edificios, en los nuevos, ahora tenemos que revisar, pero hasta aquí yo aprecio una relación entre violencia del impacto y daño que es favorable a la calidad de la infraestructura. Se estima que la reconstrucción completa tardará al menos un año. Si bien los peajes no se están cobrando en la Ruta 5 Sur, los representantes de las autopistas aún no resuelven si el uso del TAC será liberado hasta que se normalice el tránsito a lo largo de toda la vía. Y la última fiesta veraniega terminó abruptamente en Viña del Mar. Apenas había cerrado la penúltima noche del Festival de la Canción y muchos ya se preparaban para la clausura del certamen cuando este potente terremoto estremeció la línea costera, sembrando, como en gran parte del país, el pánico y la destrucción. José Antonio Neme fue testigo. Cerraba el reloj la quinta noche de festival, una presentación larga, una jornada más del verano viñamarino que adelantó su final en forma dramática y sorpresiva. Por Avenida San Martín y a lo largo de 8 Norte, Avenida Perú, las vías hacia Calle Libertad sintieron la fuerza del sismo que sembró el caos en los principales accesos a Viña del Mar y Valparaíso. Desde Avenida La Marina, pasando los puentes sobre el Marga Marga, detrás del casino y hacia Reñaca, la angustia era mayúscula. Minutos pasado el terremoto, las estaciones de benzina se repletaron. Para muchos el movimiento era la señal de que había que regresar a Santiago. ¿Venía a cargar benzina? Sí, para ir a buscar a mi hija, pero no hay benzina, no sé. Vine a cargar para ir a ver a los familiares. En el centro de Viña el escenario era devastador. Por Avenida Valparaíso los campamentos improvisados se levantaron debido al temor de muchos a volver a sus hogares. A cuadras de la Quinta Vergara, con maletas o sin ellas, decenas de visitantes intentaban llegar al terminal de buses para dejar la ciudad jardín. La pared se ha caído de los cuartos. ¿Se cayó la pieza? O se cayó la pared. ¿Van a quedarse aquí toda la noche? Yo creo sí, porque la réplica es más o menos fuerte, por los niños más que todo. Sí, nos vamos a Santiago. ¿Por qué tomaron la silla de una...? No, teníamos pasaje a las 6 y estamos con retraso. Sí, pero nos vamos al tiro. Sí, desesperado para ir a ver a la familia, ¿no? Nada más, preocupado. Súper preocupado y asustado. Somos de Santiago, Maipú. Todo desesperado, fue muy improviso todo. Pero gracias a Dios, yo todavía no puedo comunicarme con mis papás, así que quiero puro irme. La cristalería de las vitrinas en el suelo, los saqueos a la orden de una noche de terror en el centro de Viña del Mar. Hacia Valparaíso la situación se ponía peor. En el suelo, edificaciones históricas de cara a los cerros, daños en la infraestructura portuaria que llevó al cierre del puerto y a la suspensión de la entrada y salida de embarcaciones, todas en suspenso en la bahía mientras la gobernación constataba los daños. Nunca me había pasado, fue un desastre. La quebrazón, todo. No, nunca me había pasado una cosa así. Lamentablemente se dio el terreno del Muelle Prat, por lo tanto esto va a quedar inoperativo porque esto no le da seguridad a los pasajeros, por supuesto, para embarcarse. Al menos una decena de réplicas sentidas con fuerza en la zona costera. Complejo escenario el del archipiélago de Juan Fernández. Hablamos de 5 personas muertas, una decena de desaparecidas a raíz de una violenta y gigante entrada de mar.
Al menos 5 muertos también en la región de Valparaíso, la primera en la línea de la catástrofe de la quinta a la novena. Se reportó la muerte de un menor de 11 años a raíz de un paro cardíaco en el hospital Van Buren, un hombre de 70 tras la caída de una cornisa, un joven de 16 en el Club Sporting de Viña del Mar, además de una víctima en Quintero y otra en la Quinta Cordillera. Noche de cierre en Viña del Mar, suspendida por el comité organizador, la quinta región haciendo frente a un enorme flujo de salida que terminó vaciando la ciudad en pocas horas. De acuerdo al balance de la autoridad regional, la quinta sufrió daños de mediana consideración con corte total del suministro eléctrico y parte de la suspensión del servicio de agua potable. Quinta Costa y Quinta Cordillera que ahora se alistan para nuevos reportes de los efectos dejados por el desastre. Bueno, Valparaíso también, puerto principal, se convirtió en cosa de segundos en una tremenda nube de polvo. El derrumbe de tradicionales casas de adobe provocó tragedias y dejó a muchos en la calle. Tenemos el informe de Claudia Carreño. Una noche en Valparaíso que terminó de la peor forma. Todos quienes se divertían corren con temor tras sentir cómo el suelo se remece a sus pies. Son los rostros de una tragedia que despertó a todos. Valparaíso crujió de terror ante el sismo que trizó las decenas de centenarias casas ya dañadas por los terremotos anteriores. Nadie lo pensó dos veces y todos salieron a la calle por temor al derrumbe de sus viviendas. Pero hay quienes no alcanzaron a salvarse, como un hombre de 70 años que murió en esta casa tras caerle un muro encima. Un niño llegó agonizando al hospital Van Buren de Valparaíso, presa del pánico, lo que agravó su cardiopatía y le causó la muerte. Y al ingresar al hospital estaba ya en paro cardiorrespiratorio, se intentó reanimar por más de 40 minutos y sin embargo, no se logró recuperarlo. La oscuridad agravó la sensación de desamparo. Los niños y también los adultos durmieron en plena calle y también en las plazas. Acostado y sentimos algo que se estremecía y realmente nos dio miedo y bajamos. Estamos esperando que amanezca para poder ingresar a nuestros hogares para ver cómo quedaron. Hasta el Congreso Nacional presenta graves daños por dentro, lo que lo mantiene cerrado. De día el panorama era desolador. Casas derrumbadas, grietas y desmoronamientos de cerros fueron la tónica de la jornada. Las piezas sufrieron el mismo daño hacia el lado de allá. Tiración. Como puedes ver, gracias a Dios no nos pasó nada a nadie. De a poco los damnificados comenzaron a llegar al albergue designado por el municipio. La pieza que yo rentar quedó inservible. Inhabitable. Yo salí, la tomé con lo puro puesto y salimos a la calle y pasamos toda la noche en la calle. Y muchos ya comienzan a migrar de sus casas dañadas, aunque algunos los sorprenden las réplicas. Panorama devastador a lo largo del país, casas completamente destruidas, escombros por todas las calles. Bueno, así también despertó Melipilla luego de que el terremoto sacudiera una comuna levantada mayoritariamente con adobe. Rodrigo Quintanilla con el informe. Se me cayó la casa y estaba yo ahí durmiendo y menos mal que no me cayó toda la esta ahí, ver. Me sacó mi hijo, ver ahí. Se cayó todo, está toda la casa, usted ve cómo está ahí. Sus lágrimas lo dicen todo, pena, dolor y resignación. El lugar donde vio crecer a sus hijos se vino abajo y junto a ello y a sus 76 años ahora enfrenta la incertidumbre de no saber dónde pasará la noche. Historias como la de la señora Teresa se repitieron en toda la comuna de Melipilla. Antiguas estructuras de barro y paja no resistieron la fuerza de la tierra y este era el panorama en las calles. Es que la furia de la naturaleza no perdonó y así quedó la catedral. Estos escombros son las murallas que alguna vez guardaron el descanso de miles de almas en el cementerio. Desafiando el miedo y el frío de la noche, a los vecinos de la población Los Poetas no les importó dejar todas sus pertenencias y se instalaron como pudieron en las calles. Una noche larga, tan larga como la espera por conseguir algo de agua. Sí, acá. Pasamos toda la gente, la intemperie aquí. Todos sacando fuego de acá para calentarse, todo. ¿Cómo está la que viene? Las losas se están cayendo, los muros están doblados. No hay sueño, no hay nada.
estar aquí, no vamos a dormir en las casas hoy día, vamos a estar acá siempre. Se me cayó todo en la casa, todo el micro, todo lo que tenía. Salir, desesperar. Haga el favor, de ir a ver la casa. Hay prioridades. Como sea, los vecinos de la nueva Villa El Sol de Peñaflor tenían que hacer entender que sus casas quedaron inhabitables. Uno a uno mostraban las grietas y agujeros que para muchos puso fin al sueño y esfuerzo de años. ¿Dónde tú duermes hoy día? Te soy honesto que no te la puedo responder. No te la puedo responder. Esto deberían botar estas casas y levantarlas de nuevo. Esto no sirve, no es arreglable. No necesitas ser un experto, ni un ingeniero, ni nada por el estilo. Esto es basura. De pena. Sí, porque uno siempre compra algo bueno por lo mismo. Y, uno se esfuerza para... O sea, no es para algo bueno, que claro. esto haya quedado en estas condiciones. Casas que ya no son, sueños que se terminan, lágrimas que rápidamente deben secarse para tomar fuerza y levantar todo lo que la naturaleza derribó. Bueno, hay que prepararse para una noche como la que vamos a enfrentar. Es importante repasar, recordar recomendaciones básicas, ¿verdad?, para enfrentar fundamentalmente las réplicas que vamos a seguir sintiendo inevitablemente dentro de las próximas horas. A ver, revisemos estos consejos esenciales, básicos de seguridad. Trate, por favor, de no caer en pánico. No mueva a los heridos con fracturas, excepto en caso de peligro mayor. Cierre llaves de gas y de agua, si es posible. No encienda fuego por posibles fugas. Gaste la energía eléctrica con mesura. Desenchufe también en la medida de lo posible todos los electrodomésticos. Evite saturar las líneas de comunicación, las líneas telefónicas, las líneas de internet. Manténgase, eso sí, comunicado con la autoridad. También haga caso a las instrucciones de Protección Civil. Y así terminamos 24 horas en un día tremendamente triste, acompañando a quienes están sufriendo, a quienes lloran a sus muertos, a quienes lloran, temen por la suerte de sus desaparecidos. En Televisión Nacional seguimos cubriendo esta tragedia como lo hemos hecho desde minutos después del terremoto. Los dejo ahora con el informe del tiempo y luego continuamos con nuestra transmisión especial, ahora encabezada desde nuestros estudios por Mauricio Bustamante y Alejandro Guillé. Hasta mañana. Con el auspicio de Club Movistar, un mundo de beneficios. Ya comenzó uno gratis de Unimark. Now es tiempo de ti. Replay. Corpuntos, el nuevo programa de puntos de Corbanca. Y Home Muebles de Home Center Sodimac. Hemos presentado 24 horas Central.